que es una actividad muy primitiva, digo, porque en realidad es una batalla, en un campo de batalla, y es una batalla que vos tenés que conquistar terreno y tenés que llegar a algún lado. Y hay 15 trogloditas que no te quieren dejar llegar. Entonces eso se resume en rugby. Es una actividad, digo, realmente es muy primitivo, realmente. Entonces eso lleva también a que tenga reglas, tenga códigos muy estrictos, y que te obligan a estar muy bien en todo sentido, físicamente y mentalmente también, ¿no? Entonces enseña mucho así, sin lugar a dudas, ¿viste? Es una disciplina que te enseña mucho, sin lugar a dudas. Que solo no hace nada. Yo te doy una pelota en una cancha de rugby y te digo, bueno, andás en el try, y si no miras para atrás y tenés 14 que te van a apoyar, te limpian. Quizás ahora el jugador de primera división está mucho más abocado a entrenar que lo que estábamos nosotros, ¿no? ¿Verdad? Preocupados por la pelota, por la cancha, por todo, ¿verdad? Estábamos todos, los entrenadores, los viajes, de todo lo organizábamos los propios jugadores. Que eso está bueno recordarlo porque hoy los jugadores de hoy prácticamente no tienen que hacer ese tipo de sacrificios, pero está bueno que conozcan un poco de dónde vienen las raíces del club, ¿no? Saber que dependés de tu compañero y la confianza ciega a tu compañero, ciega. El día que perdés la confianza de tu compañero, no podés jugar. Yo soy centro y no me juego a que no me va a cubrir el de adentro, no existe eso en el rugby. Se te podrá ir porque es mejor o porque se te escapó, pero tenés que morir en la confianza de tu compañero. El rugby en realidad tiene, históricamente creo que antes de esta etapa de trébol ya hubo algún intento anterior, y acá en ese momento hay gente que viene de equipos, principalmente de Cupra, de acá de Montevideo, como el caso de Ramiro Romero, Esteban Cayorda, Marcelo Romero, que ya tenían alguna experiencia en su época como estudiantes en Montevideo y practicaban el deporte. La mayoría éramos ex nadadores del remero, de ahí la locación del lugar, por qué es que jugábamos acá, por qué empezábamos a practicar en los canteros acá del remero. Gustavo Merich, Andrés Elordoy, Abel Elordoy, Gerardo Pandolfi, los hermanos Fernández, Pablo Durán, Esteban Cayorda, Gil Segarra, Marcelo Romero, Elvio Dutor, que jugamos en Cupra, Montevideo, un equipo que se fundó en el 73, en una residencia que estudiábamos en Montevideo. Y cuando nos vinimos a Paysandú empezamos a pedirles a ver si nos podían venir a ayudar en puestos que no teníamos jugadores, porque no llegábamos muchas veces a 15. Y bueno, es de recordar a Enrique Pese, a Matías Prado, a Eduardo Gómez Canon, Yamandú Acosta, que se venían por sus medios, pagando sus pasajes, se venían a Paysandú y jugaban con nosotros o iban a Entre Ríos a jugar con nosotros. Polilla fue, como estudió, es profesor de educación física y fue uno de nuestros primeros preparadores físicos que nos hacía correr y a su vez jugaba. Estamos haciendo algo totalmente diferente a lo que hacía todo el mundo, éramos locos en ese momento, decían que nos íbamos a matar, que andábamos siempre chocándonos y a los golpes. Originalmente fueron en el entorno del Club Remeros y después fueron en toda la costa, en los distintos canteros y canchas de fútbol que había por ahí. Y llegamos a hacer tacles sobre el Pedregullo, sobre la Tosca, sobre lo que sea. ¿Por qué? Porque era más la cabeza de querer jugar y querer divertirse y querer superarse que los raspones que salían todos raspados. Y bueno, y a partir de ahí se fijaba un lugar, se transmitía con los medios que había en aquel momento, dónde nos juntábamos ese día o se dejaba previsto para la próxima práctica y bueno, y ahí nos juntábamos a esa hora, pero sí, era
en la calle o en canteros. El tema es justamente que el rugby es así, tiene una mística el rugby que no lo tiene ningún otro deporte. La primera pelota de Paysandú la trajo Diego Parietti, fue la primera pelota que apareció acá y que se la regaló al grupo inicial, diríamos, que empezaron a moverse. El grupo, dentro del grupo de los 20 que empezamos, fueron tres a verme. Y me dijeron si no les podía enseñar rugby. Bueno, nos reunimos al día siguiente en el Remero, hicimos la primera charla de rugby. Yo me acuerdo clarito uno en que todavía no estaba la piscina, acá al lado del Remero, era la usina de OCE, y en un pizarrón el flaco Areco hacía cantidad de explicaciones que estoy seguro que la mitad no entendían nada, pero bueno. A mí me daba no sé qué enseñar. Y bueno, les enseñé más o menos, después de esa charla nos entrenábamos en el Remero. El primer partido fue en Colón, con unas camisetas comunes Hering, que como te imaginas la camiseta desapareció después. Que fuimos una noche y jugamos y volvimos y bueno, en algún momento tenés que dar una piedra de inicio a algo y bueno, y se le dio esa. Toda esta barra primera fue al Canal 3 a una entrevista para explicar cómo habían jugado y resultado, era un programa deportivo. Cuando salían de Canal 3, los estaba esperando afuera Tomás López, el Mono López, el primer técnico que tuvo Trébol. Yo tengo el recuerdo de que jugamos con una Hering blanca, así que terminaron todas. Tengo el recuerdo de eso porque yo tuve la suerte de estar, y creo que fue ese realmente, porque en esa época no habíamos iniciado ni siquiera el tema de la compra de camisetas ni nada de eso, ¿no? Realmente fue muy precario todo. Teníamos que proveernos de equipamiento. En aquel lugar había más posibilidades en Argentina y más económicas además. Las primeras fueron en Uribarri, en Lanús Oeste, en Buenos Aires. Fueron las primeras compras que fuimos. Era toda una odisea llegar a la fábrica misma de ella. En 77, en la Facultad de Agronomía, acá de Paysandú, realmente hubo un grupo muy grande de jugadores de rugby de selección. Inclusive el capitán de la selección, Jorge Servino, vino en 77 y hizo Paysandú 82 acá. Estaba Servino, estaba Gary, estaba Martín Gortari, todos jugadores de ese momento de la selección. Muy deportistas, que realmente les gustaba mucho el rugby. Entonces, ese 77, que nosotros todavía no competíamos en la Unión, nosotros hacíamos partidos, me acuerdo que los miércoles, creo que hacíamos en estudiantil partidos o prácticas, y realmente fue un lindo espaldarazo que nos dieron. Las personas que han venido de Argentina a trabajar en Paysandú hacia alrededores siempre jugaban en Trébol. De Concepción del Uruguay, Esteban Christoffersen, Daniel Martín, siempre fueron de puertas abiertas y siempre reforzaron y enseñaron jugadores de afuera. Sí. Nosotros con Rosario, con Paraná, con Santa Fe tenemos una relación muy fluida y bueno, después tuvimos unos años, no hace tantos años, jugamos el torneo del centro y bueno, y últimamente en los últimos 4 años el torneo del interior argentino, que este año tuvimos la suerte de clasificar también, que va a ser subimos un escalón este año, va a ser un campeonato muy muy duro, y eso realmente, todos sabemos que Argentina, lo que es a nivel de rugby, a cualquier lado que vas a jugar en Argentina, primero que te reciben muy bien, nos quieren mucho a los uruguayos, y segundo que el nivel en cualquier lado que vayas es un nivel muy respetable. Era lo más cercano que teníamos para competir, sacando la gente esta de la Facultad de Agronomía. En Entre Ríos era el lugar donde también estaba ya la semilla del rugby y podíamos tener una participación o una competencia, por lo menos extraoficial, con equipos que estaban en un nivel similar al nuestro o un poquito mejor, pero era lo que teníamos más a mano. La situación geográfica de Paysandú, también lo hablábamos contigo el otro día en charlas, ayuda mucho eso, porque no es lo mismo estar acá con una costa de Uruguay que incipientemente, pero hay capaz 12 equipos acá en la costa, y estás a 240 kilómetros de Paraná, que tiene un nivel de rugby muy especial, y desde hace casi 15 años, 20, tenemos el puente con Rosario, que bueno, Rosario, el torneo ese se llama Torneo Regional del Litoral, es de los torneos más fuertes de la Argentina, realmente es un torneo que estás en un nivel, y estás muy cerca, entonces eso realmente
A Paysandú siempre le puso una zanahoria como para que siempre puedas ir hacia arriba, digamos, ¿no? Ya en el 78, por primera vez ingresamos en los cuadros de juego de la Unión de Rugby del Uruguay. Y había algunas intermedias de los equipos mayores que tenía el segundo equipo, jugaban, no era por el ascenso ni nada, pero jugaban con nosotros, las intermedias de equipos tipo Cristia, tipo el Boys, eso. Lalo Sorondo fue el que propuso el nombre de Trébol en una reunión de las primeras que se hizo, donde hubo una o dos propuestas. Uno dijo vamos a ponerle Trébol, otro dijo vamos a ponerle las Panteras Negras, otro vamos a ponerle los Tigres, otro los Pinos. Había 4 o 5 posturas. En un momento, por alguna relación, la exposición feria de Paysandú, en una cancha que era de polo y que no se jugaba mucho al polo, nos dieron ahí un espacio, 1 hectárea y algo. Algunos eran socios del golf, cruzaban a bañarse, otros se iban para la casa como estaban. En ese momento el presidente era Josécho de María. Una mención aparte porque fue la persona que nos supo entender, nos comprendió y nos dio su apoyo y fue un soporte también en los malos momentos en buscar alternativas para solucionar los problemas que teníamos. Y un día cuando terminamos un partido y nos íbamos ahí medio cerca del golf, él se acerca y nos dice a ver si nos interesaba irnos al club, que nos daban también el lugar, que eso era lo que nosotros necesitábamos. Desde ese primer momento también contamos con apoyo del club en cuanto a mano de obra, en tratar de brindarnos herramientas y darnos la posibilidad de que entráramos a hacer todas esas actividades. El sábado de noche hacíamos un baile, sacábamos para cubrir el ómnibus o casi. El domingo viajábamos y el lunes íbamos con la plata a hablar con el encargado de eso en Copa y le dábamos o todo o parte y le quedamos debiendo para el otro. Y baile, y bailes, y bailes. Pero te diría que el primer baile, si fueron 100 personas, fue mucho. Éramos los jugadores, sus novias y algún conocido. Y bueno, eso lo bueno que tuvo eso es que a partir de esa primera fiesta ha ido creciendo, nunca ha parado de crecer. Y bueno, y al día de hoy se llega con una concurrencia el 24 de diciembre aproximada a 6.500, 6.800 personas. Empezamos a generar recursos y como te decía, eso fue creciendo y bueno, también sirvió en ese aprendizaje que el club viera que nosotros éramos capaces también de financiar, de colaborar. En aquel momento, cuando ni bien entramos, los aportes que había del rugby eran todos personales, a partir de ahí empieza la generación propia, después empiezan rifas. La gente de Montevideo nunca le interesó mucho que el interior jugara el Montevideo, en particular Trébol, que fue que desde el año 77 empezó a ir a Montevideo. Y la mayoría de las canchas de ellos, que no eran ninguna, unas en Melilla o en Solimar o después de la Curva de Maroña, en Cochabamba, no tenían vestuarios, no tenían nada. Y bueno, y el campeonato es en invierno, muchas veces lloviendo, terminaba el partido a las 5 de la tarde, terminaba el partido y se iban y quedábamos nosotros en el medio de la cancha llenos de barro, sin bañarnos, con hambre porque la gente no tenía mucha plata y salíamos a buscar lugar donde bañarnos para volver a Paysandú. Fuimos muchas veces a los bomberos, allá en Plaza 33 que nos daban, en una plaza de deporte en 8 de octubre y ahí nos bañábamos. Y muchas veces no nos bañábamos y retornábamos a Paysandú de la misma forma. Que me acuerdo clarito que llegábamos con todo el barro duro en el cuerpo, después de jugar un partido de barro, y así llegábamos a las casas, ¿no? Así volvíamos, llegábamos a las 2 de la mañana, de los cuales la mayoría tenía que salir o a estudiar o a trabajar al otro día temprano, golpeados, embarrados, con hambre, pero con un espíritu gigante que no nos pararon. En el 85, una cosa en la cancha de polo de Jung, y logramos, uno de los primeros logros políticos, lograr que el equipo de Montevideo viajara a jugar una final al interior. Y bueno, un lugar equidistante se jugó en la cancha esta de polo de Jung. Y bueno, fue el año que ascendimos, en el 85. Entonces ese es otro hito. Y ya de continuación, el 86, que fue el primer año que jugamos en primera, y fue un único año, el 86, que fue un año muy duro, fue un año duro, porque realmente fue mucho el cambio.
jugamos el 86 en primera y después de eso hubo inmediatamente en el 87 ya arranca los 5 años de historia de la Unión de Rugby del Uruguay. Se recuerda con mucho cariño en la Unión Entrerriana y todo eso. Y duró, ya te digo, nosotros salimos campeones 1 o 2 años, después compartimos un año con Concepción del Uruguay, después otro año perdimos una final. La verdad que fue una linda manera de hacer una base un poco más lenta, digamos, y más firme, digamos. Pero bueno, eso después tuvo un problema económico de Argentina, que la verdad se complicó mucho toda la parte económica también, y en el 91, 92, por lo menos Trébol, no sé si algún año más siguió la URRU, pero nosotros 91, 92 fue que hubo un corte ahí. Y ese fue un momento de corte complicado, digamos, para Trébol. El club seguía con juveniles, pero hubo un parate entre el 89 y 94, 95, que no hubo plantel superior. Entonces un poco la llama quedó prendida levemente con el tema del trabajo de juveniles. Seguimos con juveniles, jugando un poco en Argentina, un poco en Uruguay. La verdad que esos fueron años bastante más complicados. Hasta que bueno, viene ese otro hito, que los vamos poniendo así de esa manera, que es el reencuentro, digamos, de muchos jugadores que algunos se habían ido a jugar justamente a otros cuadros, como el Boys. Y el reencuentro, digamos, en Montevideo con otra cantidad de gente que se estaba yendo. Y en el 94 fue que se juntan para jugar unos Sevens. Y en el 95 ya se anotan en intermedia y bueno, se empieza desde el 95 en adelante, ya ininterrumpidamente seguimos compitiendo. Estuvo muy bueno eso, había jugadores de M15 y M17 del club que iban a recolectar jugadores a los distintos colegios y escuelas. Y un día cayeron 3 jugadores de Trébol a la clase nuestra, creo que era primero el liceo, y nos dijeron como que había una actividad de rugby, que estaba bueno, un deporte, y yo no tenía ni idea de lo que era el rugby. Quizás si no fuese por ellos, uno nunca hubiese después jugado al rugby, lo que son las cosas, ¿no? Y la importancia de ir a las clases de los liceos y las escuelas y promover el deporte. La primera desaparece del club y nosotros quedamos mientras yo era M15, la generación de arriba M17 era la del Chueco Grille, Luis Pedro, Nico de los Reyes, Daniel Bertaki. En Montevideo no había nada, no está lo que es hoy Trébol acá, no había nada, absolutamente nada. Esas 2 generaciones se vienen a Montevideo. Y ahí fue que comenzamos algunos a desperdigarnos por algunos clubes, ¿verdad? Algunos jugamos en All Boys, otros en Champa, otros en Polo. Y bueno, como que estábamos todos desperdigados en diferentes clubes de acá, ¿verdad? 15, 18, que éramos todos de Trébol, ¿y por qué estamos jugando por otro club? Entrenábamos, jugábamos, obviamente estábamos en un grupo de compañeros, pero no pasaba más de eso. Un día nos juntamos y empezamos a charlar de que por qué no formar de nuevo a Trébol. Comenzamos a hablar con lo que era la directiva en ese momento de Paysandú, Juan Cataborda, el Grillo Arocena. Nos dieron una mano muy importante para el arranque. Los hermanos Achar, Nicolás Grille, Guillermo Selve, Gonzalo Silva, Martín Grille, una cantidad de nombres que no los recuerdo en su total, pero hubo un grupo muy importante que vinieron con muchas ganas. Ellos empezaron a organizarse acá, estaban jugando en distintos clubes y quisieron formar y nos llevaron ese planteamiento a la subcomisión de que querían formar el Trébol. Hicimos el planteamiento a ver de qué posibilidad había de comenzarnos a juntar y a jugar nuevamente por Trébol. El planteamiento fue muy valiente, digamos, en el sentido de que, bueno, que ellos querían, evidentemente, tenían el sentimiento, habían sido todos jugadores de juveniles de acá y era un desafío muy importante porque era un plantel reducido, pero realmente la gente ese grupo era muy unido y de mucha calidad de jugadores. Cuando nos juntamos con el Trébol a nosotros nos dice lo mismo en definitiva. Cuando ustedes quieren jugar en reserva y necesitan dinero, bueno, primero demuestren de que en verdad ustedes lo van a hacer y no vamos a sacar la poca plata que tenía el Trébol, gastarlas en nosotros. Si nosotros íbamos a jugar 3 partidos, sí nos íbamos a disolver. Eran generaciones como muy fanáticas de rugby, que les gustaba mucho el rugby. Teníamos ganas de volvernos a juntar y bueno, y en definitiva realmente era un grupo de amigos que
y quería volver a sentir lo que en un momento tuvimos, que era, bueno, que fueron nuestras juveniles, que fueron en Trébol. Nuestro primer juego todos juntos como Trébol, en primera edición fue un 7 de All Boys. Y bueno, todos quedaron muy embalados. Me acuerdo de los inicios en la playa Positos, allá en la Avenida Brasil y la Rambla, que nos empezamos, bueno, vamos a ver cuántos somos, empezar a juntarse ahí en la Rambla. El que llevaba las prácticas y el que era jugador y técnico era Luis Pedro en principio. Las reuniones se hacían en la casa de él, participaron los padres de él, él se contactaba con los entrenadores, llamaba a los jugadores de Cucu, a Nacho, al Patón, a Lalo, para que vengan a participar en el Trébol. Solo estábamos asumiendo armar el club nuevamente, reflotarlo, como quien dice, sino que íbamos a tener que empezar a laburar todo, porque no teníamos nada. Creo que jugamos un par de 7 más y al otro año decidimos juntarnos y ya formar un equipo, ya entrar en intermedia. Cuando nos volvemos a juntar nosotros, éramos una camada que no teníamos, si bien estaban, como yo dije, Juan Carlos, Pancho, después que pasan unos años y ellos se van, en verdad quedamos nosotros como la camada vieja, y en verdad teníamos 24, 25 años, que si bien es verdad, no sos un nene, no sos un veterano, no tenés jugadores como tiene hoy el Trébol, con una experiencia de jugadores de 34, de 30, de 32 años. Esos primeros 2 o 3 años era la camioneta de Gonzalo Sousa, era subirse a la camioneta y era conseguir otra camioneta y venirse a jugar a Montevideo y después irse sin bañarse hasta Paysandú, 400 kilómetros. Esa camada hizo todo eso y mucho más, ¿no? Digo, Miguel Rizzo laburaba en un tambo todo el día a 40 kilómetros de Paysandú y salía de ordeñar, que todos sabemos que un tambo, vos no podés parar de ordeñar las vacas. Con Guille Servino se iban hasta Paysandú y jugaban y volvían, o sea, hicieron cosas. Nos veníamos desde Paysandú. Ahí no existían todavía las combi, no existía el acuerdo con Agencia Central. Entonces, bueno, nos subíamos arriba de una camioneta, íbamos en la caja de la camioneta, nos veníamos de Paysandú en pleno invierno. La verdad que pasando un frío terrible. Estábamos de 3 horas de viaje, 3 horas y media con Gonzalo Sousa, que era el que ponía la camioneta, con Hernán Porta. Nos subíamos y veníamos hasta acá. Llegábamos a Montevideo temblando de frío. Llegábamos, bueno, nos juntábamos lo de los Achar o mismo en el Trubil acá. Y pasábamos 3 horas que yo seguía temblando, que no se me iba el frío. Después jugábamos, a veces me tocaba jugar y a veces no. Y me volví hasta Paysandú sin jugar y temblando en la caja de la camioneta. Entrenábamos en lugares, si lo digo, te morís. Más que nada era donde podíamos, donde nos quedaba cerca a todos. Los primeros pasos fueron en la playa, en la arena, que hacíamos tocatas y nos juntábamos ahí en la Avenida Brasil y la Rambla. Entrenamos desde el Quibón, la aduana de Oribe, el velódromo. Que ya eso era lo máximo que nos podía pasar, tener una cancha para nosotros, con luces. Me acuerdo de inferiores o juveniles que subíamos, que veníamos a Montevideo, éramos Pancho Bulanti y yo, que venimos en el 98 a estudiar acá. Y bueno, ya estaban entrenando Trébol, la primera en el velódromo. Éramos los únicos 2 juveniles que seguíamos entrenando, la 19 se había disuelto por falta de gente. Los accesos a Montevideo. Creo que era donde se bifurca la ruta 3 con la ruta 1, cuando te abrís ahí. Pero estábamos regalados y fuimos con un camión, éramos 25 tipos adentro de un camión y teníamos que empezar a marcar la cancha con piedras para darle un poco de orden y bajó, el lechón tenía papel higiénico, que vendía papel higiénico y empezamos a marcar la cancha todo con papel higiénico, increíble. Uruyú, la cancha de fútbol de Uruyú, sin luces. Pasábamos en un camión que íbamos todos a entrenar, alquilábamos un generador, lo poníamos de un generador tipo tráiler. Lo llevábamos a entrenamiento, desarmábamos el camión, sacábamos el tráiler, levantábamos la torre de Eloy y entrenábamos con eso. Después de entrenar, enganchar el tráiler, llevarlo a la arrendadora, devolverlo y llegábamos 1 de la mañana. Y acá era el lugar más, en Guruyú, era el lugar más cerca de donde nos quedaba el generador, que era por acá, por Ciudad Vieja.
Pero claro, cuando íbamos a Pocitos o a Carrasco era 1 hora de ida más 1 hora de vuelta, solamente transportando las luces. En Quibón, como hablábamos, tenía la particularidad aquella de que era un plano inclinado. En esa época creo que Nicolás, el Lechón, era el capitán, yo era el subcapitán en una de las épocas, porque en verdad fueron muchas que fuimos al Quibón, pero que nosotros discutíamos porque él decía que los 3/4 teníamos que ir a hacer ir a hacer línea, como se llamaba en aquella época, ¿no, verdad? Hacer juego de 3/4 y vos le ibas a pasar una pelota a uno que estaba 1 metro abajo tuyo, o al revés, y le ibas a pasar al otro que estaba 1 metro. Entonces cuando planteábamos que era muy difícil entrenar así, bueno, vayan a hacer patadas, y era lo mismo, te ibas a patear a alguien que estaba más todavía, 10 metros arriba tuyo, o al otro pateársela para abajo. Y sí, no solamente tendinitis, sino tema de tobillo, dolores de cadera, la ciática, o sea, todo un tema increíble. Nosotros entrenábamos no cuesta arriba, sino de costado a esa bajada, entonces el trote, las corridas, las pasadas eran todos torcidos, entonces obviamente que sí, no era lo ideal, pero en ese momento estábamos bastante nómades y íbamos buscando lugares de entrenamiento. Ese año, 2002-2003, le compramos un burro a Cristian, que eso muchos jugadores quizás no lo saben. Le compramos el primer burro de Montevideo, se lo compramos a Cristian a $500 creo, y no teníamos dónde guardarlo, no teníamos lugar físico donde entrenar. Y lo encadenamos en el Quibón, donde hacen destino los ómnibus, el 128, el 183, y encadenamos el burro ahí, increíble, abajo abajo del Banco República, de unos arbustos, y lo guardamos ahí. Y ese año le ganamos el primer partido en primera a Cristian. En la cancha 2 de Cristian, le ganamos el primer partido. Y Cristian nos decía que después vos devolverme el burro porque si no, no hicimos un buen negocio. Después ahí fuimos a la Habana Oribe, que la Habana Oribe, sí, ahí era al lado de Quibón, creo que era un estadio. En Carrasco Polo, atrás del Carrasco Polo, Daniel nos consiguió una canchita sin luces y me acuerdo muchas veces en el año llevar el generador de acá hasta Carrasco, entrenar, venir a dejarlo y volver a ir. Ese fue un año muy especial, pero estábamos contentos porque teníamos una cancha por lo menos de fútbol con medidas. Sí, la verdad se puso, cuando mirás todo eso, se puso mucho para llegar a esto. Esto también está bueno destacar, lo logra conseguir Gerardo Maurente trabajando en conjunto con la subcomisión de rugby. En vez de ir al cantero íbamos a la Rambla, a un lugar que había un poquito de luz o algo así, o salíamos a correr. Pero lo bueno que siempre nos rebuscamos porque las ganas siempre estaban de entrenar, entonces siempre había alguien que se le ocurría y bueno, no podíamos hacer pelota y salíamos a correr todos juntos, o lo que fuera. Pero siempre le buscamos la vuelta para entrenar. Después de la FAU también salió lo de poner vestuarios, así que siempre fue, viste, crecer así era primero tener una cosa, después tener la otra, y cuando tengamos lo otro, y siempre fuimos soñando, como también ahora en el club está el Clubhouse o el vestuario, siempre como que hay cosas para hacer, y bueno, se van haciendo a poco. Cuando entramos al club, emociona, siempre te da esas alegrías de tréboles de entrar. Una vez cuando éramos más pendejos, entrar y habían puesto las torres de iluminación. Y a nosotros, ¿qué pasó acá? Y son los bobias que era el sacrificio. No es que se lo trajo un tipo como puso la guita y compraron las torres, no, de los pibes que hacían la fiestita, el fiestón, laburaban, entrenaban, hacían cosas para juntarla y llegaban a ese objetivo y se cumplía. Manejábamos entre nosotros armábamos desde los viajes, algunos iban ómnibus, otros conseguíamos una camioneta, nos íbamos en la caja de una camioneta, eso era al principio, después nos fuimos organizando un poco, conseguimos una combi que nos llevaba, pero bueno, era mucho esfuerzo nuestro y siempre
que te iba a decir, en Paysandú, que estaba atrás, dando el visto bueno y por sobre todo acompañando y estando siempre positivamente para sacar todo adelante a Ale Fernández, ¿no? Nombrar siempre en estas entrevistas, porque te olvidás siempre de alguno, pero digo, Arocena, Grille, Los Achar, toda esa gente, y gente que se integró después de Montevideo, que ahora tenemos no sé, el otro día te comentaba, Leonardo Frugoni, que fue uno de los chicos que empezó a jugar de mayor y que realmente fue una de las mejores incorporaciones que tuvo Trébol. Realmente hoy es dirigente de la URU y ha laburado durante años y fue alguien que fue de Montevideo, se integró perfectamente, como otros, a un grupo de sanduceros en Montevideo. Pero claro, el contexto era, yo digo que esa camada siempre hablamos, quizás era muy mala técnicamente o a nivel de destrezas individuales, pero tenía una pasión tan grande y una actitud y un compromiso con la adversidad que superaba todo lo otro. Pero bueno, todo ese sacrificio que hizo esa generación lo volcaba dentro de la cancha. De hecho, los clubes de Montevideo te dicen que Trébol siempre ir a jugar a Trébol era complicado, jugar en Paysandú, ¿viste? Es como que el jugador de Paysandú tenía algo diferente, que podías perder, pero que te ibas limado, te ibas todo roto a Montevideo, o sea, por lo que tacleaba Trébol, por el compromiso que tenía, la entrega. O sea, el club nunca se la hizo tan fácil a ningún club. Hubo muchísimos, tuvimos. La verdad que tuvimos muchos, pero con todos realmente todos nos dejaron enseñanzas muy positivas. Fabián Cordiola, sí, lo recuerdo, fue el entrenador cuando salimos campeones de reserva. Es de los primeros técnicos que tenemos acá. Me acuerdo que hacíamos reuniones en la casa de él, en una casa reciclada, una casa vieja, antigua que tenía reciclada. Él era argentino, me acuerdo que era rengo, había estado en Malvinas. Fue un año que salimos campeones invictos, le ganamos la clasificación a Polo en Paysandú. Y bueno, ahí idas y venidas, si subíamos, si no. Eso implicaba meterte en un campeonato mucho más competitivo. Me acuerdo de un partido con Carrasco Polo, jugar en Paysandú 88-0 al año siguiente, ¿no? Implicaba jugar, casi jugabas contra la selección uruguaya en ese momento. Pero bueno, la verdad nos dolía. Por momentos hasta sentíamos vergüenza, pero en un momento ganamos un partido, el primero que se lo ganamos en primera fue a Cuervos, y ahí empezamos cada vez siempre era como un sub y baja, pero siempre ascendiente. En esa época había una brecha mucho más larga entre intermedia y primera. No, creo que ahora el nivel es bastante similar. En aquella época era un paso grandísimo que había que dar. Y nosotros, entre que éramos un plantel justo, muy corto, como que decidimos no subir a primera, reforzar otro año más, como que hacer un poco más de base en intermedia, y de hecho el año siguiente salimos campeones invictos de primera, y ahí sí, al otro año subimos a primera división. De a poquito nos fuimos metiendo, obviamente que era grandioso sacar esos partidos, como lo es hasta hoy, sacar un partido de eso, porque es muy parecido a lo que era en el sentido de sobre todo era reconfortante por la ventaja que damos con respecto a los otros clubes, ¿no? Del entrenar separado, todo eso sí fue toda la vida. Entonces cuando lográbamos esas victorias tenían un sabor realmente que lo disfrutábamos el doble, ¿verdad? Pues el tema eso de que estamos aparte, esa distancia, ya llega un momento que eso está asumido desde hace 42 años y ya no entra lo asumimos como si fuese un detalle más del deporte, ¿no? En un curso de IRB que lo daba Bocacha Silva, él planteaba que la gran fortaleza del Trébol era el estar divididos, como jugadores, que tenían que jugar con equipos divididos y viajar todos los fines de semana, porque los de Paysandú viajaban a Montevideo y los de Montevideo a Paysandú, podían jugar y competir a nivel
de los equipos que estaban consolidados. Es una debilidad cuando lo uso como excusa, y Trébol lo usó con muchos años como excusa. Y es una fortaleza cuando sabés que a pesar de todo eso, seguís teniendo el mismo compromiso. Asumirlo, esa es la realidad nuestra, y mirar cómo lo usamos a esa restricción o ese impedimento que tenemos por la distancia, cómo lo usamos como una fortaleza. Ya en la etapa esa de intermedia, no solo cuando se ascendió, sino ya en esa etapa de intermedia, diferentes jugadores se comenzaron a arrimar, que eran amigos de nosotros, jugaban en otros clubes, habían tenido algún problema, que no se llevaban bien, o lo que sea, y así fue que se empezaron a arrimar. Caso de Porky, Miguel Rizzo. De todas las generaciones, porque me acuerdo de Pancho Jarbaj, creo que jugaba, Juan Carlos Taborda, creo que también en un partido jugaba, gente de Jun, y bueno, toda mi generación, la generación de Nicolás, de Lechón, que muchos de ellos ya estaban jugando en otros equipos, creo que los Achar en Champa, Gonzalo Silva, el Mono Selves y el Nicolás en All Boys. Y el resto, bueno, volvíamos de nuevo a jugar al rugby otra vez. Fue muy importante esa relación que teníamos con los chicos de Cucu. Fueron como una relación muy de hermandad. En verdad, esa relación se dio en la generación anterior a la mía, que es la del 94, esa es la que refundó el club, donde jugaban muchos partidos amistosos con Cucu. Fuimos a Concepción del Uruguay, nos fuimos en la camioneta del Carita, yo y el Carita a hablar con ellos, le planteamos la situación, cuál era, en el momento que estábamos, que queríamos ascender a primera, pero que bueno, precisábamos un poco de la ayuda de ellos. Y uno de los que vino fue Nacho Escobar, pero había 3, 4 jugadores que en intermedia, cuando Trébol juega intermedia de campeonato, se me echaban y jugaban en Paysandú, jugaban con la intermedia nuestra. O sea, pero sí hubo charlas, me acuerdo que Luis Pedro y algunos chicos estuvieron acá en Concepción para ver cómo íbamos a plantear ese año, ¿viste? Ya que ellos también necesitaban el aporte, digamos, de jugadores, digamos, para ver cómo lo podíamos llevar adelante. En ese tiempo nosotros jugamos para Trébol, jugamos en nuestro club, que era Trébol también, porque una vez que ibas de visita éramos parte del equipo y como ya habíamos jugado en la URRU con varios de esos chicos, éramos compañeros de equipo. Era lo mismo, para mí personalmente era lo mismo, es lo mismo. Fueron en el año 97 y 98, creo que fue un par de partidos más, pero fueron 4 o 5 partidos buenísimos, ¿viste? Porque además estaban en pleno auge de demostrar que, ¿viste? Que estaban ganándose el terreno, pagando el derecho de piso, y venían acá los clubes de Montevideo casi que te iba a perder, ya empezaron a venir, le costaba ganar la Trébol. Pero además orgullo, como me siento del club, a veces cuando voy, me siento local. Lo veo a Trébol jugar y es parte no es como el Cucu, ¿no? Pero es mi segundo club seguro. Cada vez que llego me encuentro como si estuviera en casa, ¿viste? Del lugar físico y también de la gente que lo compone, digamos. Y ahí se fue armando una gran relación con los chicos, con Luis Pedro, con el Chueco, con el Lechón, con Gonzalo, el Cosa, el Carita, bueno, con todos los, con Miguel Rizzo, bueno, con todos los muchachos, el Capi. Nosotros tenemos que ser agradecidos a Trébol, que nos abrió las puertas y vivir otra cosa de la que estábamos, en la situación que estaba el club en ese momento. Trébol necesitaba un plantel más numeroso y sobre todo tenía pocas primeras líneas, por eso ahí eran convocados siempre más que yo, que jugaba de 3/4, Patón, el gordo Nacho Escobar, y el Beto Claverí, apodado por el Trébol como Candado. Y fue año 97 que bueno, que además de ellos tres iba Lalo Mir, Galleta Faure, Jorge Hermelo y yo. Paysandú tiene capaz que características similares a lo que puede ser Concepción del Uruguay en relación
al éxodo de gente que se va a estudiar afuera, nosotros como club también tuvimos un proceso que no fue exitoso como el de Trébol, de tener en Montevideo, en poder tener en Montevideo, acobijar a esos juveniles que van a estudiar y que hoy son parte de la historia de Trébol. El lechón empezó medio en broma ahí con el chajá y bueno, tiró un chajá, 2 chajá y en un segundo se armó una guerra que volaban chajá, había que tirarse cuerpo a tierra porque volaban botellas de gaseosa, todo, bueno. Eso se jugaba sábado y domingo, en el tercer tiempo del sábado, algunos con alguna copita de más, algo que empezó con una bobada que fue empezar, había terminado la cena, todo, me acuerdo que habíamos conseguido unos chajás de postre y se empezaron a tirar unos chajás y terminó en una guerra de chajá espantosa. Que lo que recuerdo fue una vez que fuimos a Paysandú a la noche y Luis Pedro andaba de peluca en una fiesta porque estaba de incógnito, porque no estaba suspendido, pero no sé si era por eso o por otra cosa, pero... El Seven de Paysandú arranca, porque primero no empezó como un Seven, empezó como que no me acuerdo si era un hexagonal o un cuadrangular, se hizo 2 años, que venían 2 equipos de Montevideo y 3 de Argentina, que era Rowing, Tilcara y CAE. Tuvimos un muy buen equipo de Seven y nos hicimos conocidos por el Seven porque en un momento nos faltaba, éramos muy poquitos. Sí, era un grupo muy chico, pero de gente muy fanática de rugby. Entonces nos entrenábamos mucho y empezamos jugando Seven y le dedicábamos mucho tiempo y sí, éramos muy competitivos y después agregamos el Seven de Paysandú y eso nos fue haciendo conocer cada vez más en Argentina. En ese momento de repente también no estábamos bien representados en el club o no teníamos gente en lo que era la directiva del club. Y bueno, yo qué sé, no supimos frenar eso y al otro día cuando fuimos a jugar nos encontramos que el torneo estaba suspendido. Que al otro día cuando el golf vio lo que habíamos hecho nos querían echar realmente. Entonces a partir de ese momento fue como que nos bajó un poco a tierra y decir, bueno, más allá de que de repente seamos todos jóvenes, hay cosas que tenemos que hacer porque nos vamos a quedar sin club y nos vamos a quedar sin rugby. Y como que ahí hubo un cambio de conciencia de que nosotros éramos parte del golf y que el golf también era parte del Trébol. Y empezar a trabajar en ese sentido, se empezaron a hacer los Seven, empezamos bueno, los bailes ya venían de años, pero como que se repotenció todo y la gente cambió un poco la conciencia de proponerse, bueno, en verdad, dejar al Trébol o al rugby en el lugar en el que tenían que estar y no... Pero creo que era más producto de la falta de experiencia, ¿no, verdad? Que ya te digo, éramos todos, ¿verdad? A Patrick lo trajimos los jugadores, al abuelo Camardón, a Pablo Vila. Si bien estaba por supuesto la comisión directiva, nosotros teníamos una participación dentro de la actividad de primera división muy grande. No tenía técnico Trébol y había llegado como un mail a la Unión de que había un francés en Uruguay. Por esa casualidad que yo hablaba francés, me tocó a mí recibirlo a Montevideo. Patrick López, realmente un personaje, pero un rugbyman de ley, pero un personaje, realmente un francés personaje. Y a modo de anécdota, realmente fue el más, porque tenía una personalidad y un sentimiento por el rugby muy especial, realmente, como son los franceses, muy sanguíneo. Era una persona divertida, un loco del rugby, pero a nivel creo que a nivel técnico, de grupo, de construir el club, no fue uno de los eslabones, creo que realmente le aportó mucho. 2000-2001, Pablo Vila, que fue el primer técnico que nos dibujó la cancha, nos enseñó cómo jugar estratégicamente. Pablo Vila sí creo que fue un entrenador de los que en la época que estuvo nos marcó, nos metió muchos conceptos de equipo, de juego en equipo, de técnica, de táctica, de estrategia. Todos los que pasaron por el club aportaron. Desde Fabián Cordiviola,
cuando vino al club, desde Juan Urrutia, el Rana Mera, Nacho Inciarte, el abuelo. Y 2002-2003 estuvo el abuelo Camardón, de Alumni. Un fanático del rugby, un veterano del rugby, un tipo muy sencillo en el juego, muy simple y que dejó muchas cosas en el club desde lo rugbyístico. Camardón creo que plantó la semilla en tierra fértil y con el ejemplo 5 años esas personas transmitieron sabiduría, respeto, tolerancia y una gran filosofía que solo se puede transmitir de personas que pasaron con el deporte y transmiten amor. Traía eso del rugby sencillo, de lo importante de correr mucho, de pasar bien la pelota, pasar la pelota en carrera, de carreras derechas, lo más sencillo del mundo que uno desde Uruguay en esa época por ahí tendía a decir, no sabe, el rugby es mucho más complejo, no sabe. Cuando uno va madurando te das cuenta que cuando vos haces las cosas de la mejor forma, de la forma más sencilla, es que es mejor tu calidad, los All Blacks. Pasaron muchos y todos también lo mismo, ¿viste? A pesar de que gente más capacitada, menos capacitada, tuvimos a Daniel Herrera, que es uno de los referentes. A partir del 2004 agarra a Daniel Herrera con Luis Pedro. Y que el Lechón me invitó a ir los jueves de noche a un entrenamiento, justo el año del Mundial, incluso creo que fue durante mitad de año que empecé. Después nos fuimos al Mundial, que incluso ahí Trébol creo que gana el Campeonato República por primera vez, un campeonato que se hacía mientras los jugadores de la selección estaban en el Mundial. Y después oficialmente, así como asumimos en el 2004 con Luis Pedro Achar, la dirección técnica, o sea, Luis Pedro ya estaba, asumimos como dupla y ahí sí ya comencé martes, jueves y fines de semana. Había dirigido todo, o sea, desde infantiles, juveniles, primera del Carrasco Polo, juveniles de Uruguay, el Seven, la selección mayor, la selección universitaria. Y bueno, el Lechón, que es un gran amigo, una persona que aprecio mucho, con quien convivimos muchísimos años, me invitó y uno como rugbyista, la verdad que cuando alguien lo invita, lo primero es escuchar y me tentó la idea de apoyar a un proyecto como Trébol, que tanto esfuerzo le llevó durante años, décadas. Y bueno, me fui por un año y me quedé casi 4 y pico. O sea que empecé oficialmente ya a dirigir realmente el 2004 y estuve hasta mitad del 2007. Bueno, en un momento de todos esos técnicos que habían pasado, obviamente nadie era del club. Eran de otros clubes, entonces bueno, estaban un año, 2, 3 y después por diferentes motivos dejaban de estar. Y bueno, y llegó un momento que no me acuerdo si fue el Lechón o cuál de los jugadores fue que me dice, vos tenés que agarrarlo vos a esto. En 2010-2011 yo dejo de jugar, termina la temporada, dejo de jugar y al año siguiente ya me incorporo al cuerpo técnico con el Chueco Grille. La llegada del Chueco, lo que significó para el club, yo creo que fue ahí donde nace la nueva era de Trébol. Es decir, yo recién ahí me había ido a vivir a Buenos Aires, me llama Ale Fernández que teníamos que encontrar un entrenador, lo llamo al Chueco. En ese momento la primera venía con muy poquita gente. Los últimos partidos con el Cristian fueron desfavorables, ¿les preocupa esto? No, para nada, no. Te corrijo un poco, pero en la apertura ganamos en la cancha de ellos. Creo que acá no se nos han dado los últimos partidos con Cristian. Armamos la primera y la intermedia era difícil de llegar a 15. O tendríamos que estar llamando, por favor, vení este fin de semana. No, que tengo que estudiar, bueno, pero tratá de venir igual que no llegamos a 15. Nos pasaban esas cosas. Salimos de un juego de mi época de rugby de test match, de jugar al scrum, patear, ir al line, ir al mall y tratar de hacer el try, a un juego mucho más generalizado, donde había que correr, donde pasarse la pelota, muy dinámico. Y si queremos que se sume gente, tienen que pasarla bien, tienen que disfrutar, les tiene que gustar venir. Entonces nos planteamos mejorar el ambiente, escuchar a todos, tratar de darle la misma bola al que está hace varios años en primera como al que recién llega. Lo primero fue generar un buen ambiente,
que muchos jugadores que de repente no estaban en el trébol no habían logrado encontrar su lugar o de repente no eran tan buenos. Entonces, lo que se intentó hacer fue masificar, primero que nada generar un buen ambiente, que la gente vaya al trébol porque se siente bien, porque es su casa, porque están sus amigos, porque la pasamos bien. Jugamos al rugby, por supuesto, no era que voy a ir a hacer una actividad que no sea rugby. Es rugby con la disciplina del rugby, pero que sea un buen ambiente. Y darle lugar también a aquellos jugadores que de repente no eran jugadores de primera, pero que les gustaba jugar al rugby y que bueno, ellos veían el rugby o su vida les hacía ver el rugby, ¿no, verdad? Porque de repente estudiaban o trabajaban, no tenían el tiempo disponible para viajar, para practicar todos los días. Buscarle ese lugar a esos jugadores para poder ampliar bastante primero que nada generar un buen ambiente y después ampliar bastante la base de jugadores. Agarró el club con el plantel superior con muy poquita gente, yo creo que no pasarían los 15, 20 y dirigió 4 años y cuando se fue había 50, 55. Y ahí es cuando el club le empieza a ir bien, pero ya habíamos tenido chispazos antes, pero le empieza a ir bien de forma más regular, más sostenida. Empezamos a clasificar más seguido a las semifinales, jugamos alguna final de campeonato República. Que ese año Trébol le gana por primera vez a Carrasco Polo, o sea, en la apertura, en la primera rueda del campeonato, no me acuerdo del formato, le gana Trébol por primera vez a Carrasco Polo, que fue histórico, y le gana bien, y Carrasco Polo seguía siendo la base del seleccionado uruguayo, y salimos campeones del torneo República, la final a Carrasco Polo en cancha Carrasco Polo. Transcurre todo el año 96 y en el año 97 arrancamos con César Mosca a armar las inferiores que empezamos a volver a armarlas, ¿no? A tener una 15 y una 17. César Mosca, que fue una de las personas que creó una base de jugadores espectacular. El objetivo era crecer y tener una estructura piramidal del club fuerte donde la base de todo el crecimiento futuro sea bien de formato piramidal, digamos. O sea, que tener 500 gurises en la base para saber que tenemos 2 o 3 equipos competitivos arriba en la primera división. Ese era como que el objetivo. César había sido jugador de Champañá y había jugado en Los Teros también. Y cae a Paysandú a trabajar y es ahí que se arrima el club. No me acuerdo de qué forma es que se arrima, el contacto con quién o cómo. La cuestión que se arrima y la verdad que fue muy importante en el crecimiento de ese momento del Trébol. El club a nivel juveniles es la primera vez que se pone muy competitivo, no en una división sino en todas, pero esa camada que creó César y Miguel fue la que es más, la que parte de hoy de este año salió campeona. Para mí César era dirigiendo, entrenando, era un crack, porque era una persona que veía muy bien el rugby, tenía cosas muy modernas, como que los hacía correr, pasar la pelota, no patear, que son cosas que se están haciendo ahora, y también lo combinaba con esto de la seriedad, el compromiso, que te vaya bien en la escuela, en el colegio, en el liceo, presentarme el carnet para seguir entrenando. Lo cierto también es que en mi imaginación me imaginaba, valga la redundancia, un equipo de trébol que no tuviera miedo de jugar con las manos independiente del lugar de la cancha que tuviera. Y sobre todo, cuanto más a las 25 nuestras estábamos, cuanto más jugar con las manos, éramos mucho más amenazantes. Si tengo que destacar uno, destaco a César. De César Mosca, que tengo muy buenos recuerdos, y de Miguel Rizzo. El primer buen entrenador de infantiles y juveniles fue César Mosca. Sí, César Mosca fue la base de toda, por lo menos mi generación, fue la base de que hoy en día haya muchos amigos míos que estemos jugando, estemos siendo parte de Trébol, porque César lo que hizo fue inculcar valores, muchos valores, no importaban resultados, lo que había que hacer, me acuerdo clarito, era jugar, disfrutar, divertirse, pasarse la pelota, no nos dejaba hacer más de 5 pases y no pasar la pelota a un compañero. Son cosas que te quedan. Creo que hay una generación entera o varias marcadas por lo que era
la impronta de César, que después que nos marcaba siempre al disfrute y al buen juego, que en general era como esto tiene que ser para divertirse, tiene que ser para pasar la pelota, para ser amigos. De entrar a la cancha a divertirse, no importa si ganar o perder, y nos inculcó todo lo que era el tema del respeto, la solidaridad, lo que era el tercer tiempo, el estar, el compartir. Yo creo que César nos dejó mucho también a nosotros en esa parte de que el rugby va muy linkeado de los valores y de todas esas características, es decir, no existe un buen jugador de rugby que carezca de valores. Digo, el mix hace el buen jugador de rugby. Pasó Rizzo y pasó Lechón, que también muy enfocado, aparte de cómo se jugara, en el crecimiento del club, que era muy importante la base de traer a los amigos, a los padres, a las novias, a las mujeres, a todo el mundo a hacer vida de club y cambiar un poco de no solo venimos a jugar al rugby, ganar, perder, empatar, sino a tener una vida extra cancha, digamos. Siempre sumando, nunca restando, siempre sumando. Yendo a entrenar, avisando el día que faltás, planificando la vida personal de uno con el fixture del campeonato para no fallarle al equipo, ayudar con el agua, pagar la cuota, quedarte en el tercer tiempo, quedarte en la comida de los jueves, estando, por más que no estés jugando, viniendo a ver al club, viniendo a la comida, ayudando en los eventos, trayendo al club a la familia. Es decir, hay infinidad de cosas. La frase de tenemos que cuidar el club viene de todo lo que sea positivo, que venga todo. Tratar de que lo negativo lo dejemos afuera. Cosa de crear un microclima en el club que sea alucinante. No solo de salud, sino cuidarnos en el sentido laboral, cuidarnos si a alguien le falta algo, poder darle una mano. O sea, mantener esa... Nosotros a veces de adentro no damos cuenta de lo que se ha armado, digamos, de toda esta, llamémosle familia. Pero esa familia requiere continuamente estar muy atento a todo, a cualquier detalle. Estar muy atento y estar... y ya te digo, la palabra esa, creo que la palabra que se repite mucho es cuidarse, en todo sentido. Se lo decía un poco para cuidarle la salud a Ale, o Ale es muy ansioso y muchas veces me hablaba y me decía tenemos que salir campeones, tenemos que salir campeones. Y claro, uno ve todo, ve cómo se entrena en Buenos Aires, ven cómo entrenan los clubes de Montevideo, ven cómo están los juveniles y yo le decía, mirá Ale, digo, para salir campeones, entrenando nosotros partidos al medio, como está, que hay una mitad en Paysandú, otra en Montevideo y algún otro por otra ciudad del interior. Y claramente para salir campeones tenemos que ser mucho mejor en todas las otras cosas. Tenemos que tener más juveniles, no los tenemos. Tenemos que tener mejores juveniles, no los tenemos. Tenemos que tener más jugadores en el plantel superior, no los tenemos. Tenemos que ser más entrenadores, somos pocos y mejores que los de Montevideo. Para compensar esta falencia que el equipo tiene, que entrena siempre partido al medio. Y el Lechón Grille, cuando volvió de Argentina, me pidió, y aparte ya habíamos hablado muchas veces, para que le diera una charla de high performance. Y bueno, y eso le empieza a dar la continuidad, empiezan a llegar jugadores de las juveniles, vienen jugadores de salto también a reforzar, y creo que eso es lo que le ha dado al trébol poder mantenerse en el tiempo entre los 4 primeros, ¿no? ¿Verdad? Y en esa charla el plan estratégico era que las cosas posibles demoraban un poco y las imposibles un poco más. Y la capacidad de soñar y que no tenían techo, y bueno, ser campeones era uno de los objetivos que tenían. Chueco dirigió 4 años, yo dirigí 5 años, después vino Miguel 1 año y Mateo 2 años como responsable de los planteles. Después hay mucha gente, pero quiere decir que en 13 años más o menos clasificamos creo que a 11 semifinales. Y ahí Trébol empezó a cosechar lo que vendría en la década siguiente, en las 2 décadas siguientes. Realmente disfruté mucho ver la gente joven y todo el trabajo de muchos años jugando una final en el Estadio Francini con miles de personas contra Carrasco Polo, que festejaba
eventualmente el título número 15. Parte el equipo sanducero que viene de la heroica en busca de una gesta histórica estará yendo a la cancha con Jorge González, Carlos Abolella, Ignacio Escobar, Alejandro Medina y Juan Alzueta, Santiago Ariano, Juan Pablo Durán, Ignacio Griñola, Diego Lucici, Nicolás Morales, Francisco Bulanti, Andrés Ariano, Mariano Lastreto, Guillermo Galo y Carlos Arocena, los 15 de Luis Pedro Achar. Dentro de los delanteros el que se destaca es Juan Alzueta, indudablemente un jugador de los 0 jugadores en los mundiales. Dentro de los 3 cuartos el juvenil Nicolás Morales y el experiente Carlos Arocena. Esos son los hombres que se destacan en el equipo del interior, el Trébol de Paysandú. Cuando perdimos la final de clausura en el cuadrangular, no era una final, era un cuadrangular, pero el Polo le había ganado a Uruguay y Cristian y nosotros también. Por supuesto que yo estaba que volaba y me acuerdo que Mario Lamesa se acercó y me dijo: Chueco, te veo muy caliente, pero no te preocupes, me dice. Nosotros para salir campeones, 17 años, perdimos, no me acuerdo, fue 20 finales, una cosa así. Lo importante es mantenerse entre los 4 primeros y en determinado momento una de esas semifinales o finales que vos perdés hoy las vas a ganar y en definitiva van a salir campeones. El gran trabajo es estar siempre llegando, hay que llegar a las finales o semifinales y mantenerse dentro de los 4 primeros para poder en definitiva salir campeón. Trébol inició un plan estratégico durante mucho tiempo, pero un plan estratégico profesional, en el sentido que eran jugadores amateur que iban a tener una exigencia profesional, desde la nutrición, la preparación física, y después es un vertedero permanente de jugadores de selección, en donde esos jugadores vuelven, después que dejan de jugar, a devolverle al club lo que recibieron. Todo lo que aprendés, venís, lo volcás en el club, lo volcás en las prácticas, lo volcás a los entrenadores, estás siempre volcando cosas para que todo el club crezca, sean mejores prácticas, haya mejores jugadores, técnicamente, físicamente. Yo, dentro de lo que aprendo, vengo y instantáneamente lo trato de volcar al club porque es una forma de crecimiento también para todos dentro de Trébol, ¿no? La sede era ahí en Benito Blanco 746, que era la casa de los viejos. Y bueno, llegó un momento cuando decidieron que entraban a primera y yo qué sé qué más, no tenían sede. Entonces empezaron a caer a casa. Era un lugar muy estratégico ese porque nos quedaba cerca de la playa, cerca de ahí del Viejo y el Mar, cerca del Quibón. Y después surgió la idea, de ellos les salió la casa, que era la vuelta de casa. Ahí creo que el Lechón es el que no sé con qué contacto consigue esa casa de Francisco Vidal. La primera sede que tuvimos en Francisco Vidal era cuando llegábamos de Paysandú a Montevideo, nos juntábamos a entrenar en una plaza y todos dispersos. Que terminó siendo fundamental, ¿no? Como que hubo un cambio a partir de ahí, porque bueno, como que logramos concentrar, era un punto de reunión, era un punto de encuentro de todos, lo cual nos fortaleció el grupo enormemente, ¿no? Desde el día que conseguimos la sede social esa, comenzamos a tener un punto de encuentro común donde nos juntábamos a hacer pesas, cada uno trajo de su casa las pesas que tenía, pintamos la sede, la arreglamos, la lijamos, los pisos, nos juntábamos de tardecita a tomar mate, después de estudiar, hacíamos asados de noche. Mi lugar en el mundo era Trébol en Montevideo, la sede, era los viajes a Paysandú. O sea, el Trébol para mí fue mi primera casa. O sea, era el lugar, el punto de encuentro donde uno en Montevideo cuando estaba solo no sabía dónde ir. Y en vez capaz que otro se va a tomar una cerveza a la Rambla o prefiere salir de noche, digo, Trébol a mí creo que me dio como un respaldo de seguir por un camino de responsabilidades y de hábitos de alguna manera. Salió ese club, les pinté el letrero que tenían la pelota de rugby que decía Trébol Rugby, que no sé si lo llevaron ahora a la nueva sede. Y llegamos a hacer de noche en pleno Francisco Vidal tortas fritas para vender para fondos para ellos.
¿viste? Éramos con Miguel Rizzo, Guillermo Selves, el Lechón. Y bueno, a medida que cada vez fue creciendo, hasta que nos terminó quedando chica y finalmente el año pasado logramos hacer un convenio con una sede mucho mejor y más grande, cerquita de donde estábamos, con mucho más comodidad, que veníamos siguiendo desde hace 10 años eso. Y recién se nos pudo concretar el año pasado. De plantear, veníamos a comer acá previo a los partidos, y bueno, surgió las conversaciones, fuimos conversando con la directiva, la posibilidad de insertarnos acá, de qué forma podíamos hacerlo, que nos interesaba, que tienen las comodidades. En un primer momento también, como en su momento quisimos entrar al golf, digamos, hubo resistencia, era un grupo nuevo de gente joven, tenían miedo de que hubiera ruido, que hubiera alboroto, es un club de gente muy tranquila, gente mayor, juegan a las cartas, al billar, entonces no prosperó. Pero bueno, a partir del año pasado hubieron algunos cambios ahí en la directiva de esta institución y bueno, empezamos a conversar nuevamente y nos dieron la posibilidad de que nosotros presentáramos un proyecto de cómo podíamos hacer para entrar desde el punto de vista como afiliados al club, como socios, y a su vez un espacio físico que viéramos qué podíamos usar de acá. Y bueno, de ahí surgió con una muy buena aceptación de la directiva del Silver. No, sin lugar a dudas, es una familia. Te diría que una segunda y en algunos casos de muchas personas es la primer familia. Gente que de repente que ha tenido o que ha perdido un padre o una madre o que ha tenido problemas de integración. Yo he visto casos de personas que el rugby ha sido su cable a tierra, su salvoconducto, porque los formó. Gente que era rebelde o que no tenía un futuro cierto y el rugby entre los amigos, los entrenadores, todo eso te va ayudando. Para mí fue una familia y para mis hijos y será para mis nietos y mis amigos y todo. Para mí es una familia. Si hubiera sido por el rugby, yo hubiera sido un infanto juvenil. Y el rugby me canalizó mi energía, la puso tirando para adelante todos juntos, que es lo que hace Trébol. Siempre hay locomotoras siempre que empujan más que los otros, siempre hay vagones que se llevan, algunos son más pesados que otros, pero van. Y lo que no puede haber nunca son anclas, lo que no tiene que ser de un club tipo gente que te tire para atrás. El Trébol siempre hubo muchas locomotoras y excelentes realmente en todo sentido. Y creo que un poco es eso lo que decís tú. Y el resto, pero siempre aportando a alguien, aporta algo. Si no, somos muchos, realmente en la historia de 42 años ha pasado mucha gente y te puedo asegurar que el altísimo porcentaje siempre dejaron algo positivo para el club. Este convenio o este acuerdo que tenemos no lo hizo Trébol, lo hizo el Paysandú Golf Club, que es otra demostración más del conocimiento o del apoyo que está dando el club al rugby. El club dijo, bueno, esto es un acuerdo que vamos a hacer a nivel de club para que Trébol hoy día tenga un lugar en mejores condiciones. Hoy estamos para mí el club más lindo del Uruguay, con un apoyo fuera de lo común de la comisión directiva, con una relación como nunca, el club está creciendo, la subcomisión crece, hemos logrado cosas como el campeonato, realmente, cosas que a veces parecían tan lejanas y se dio, pero hay una sinergia de buena onda que realmente nosotros sin el club realmente hoy en día no podríamos concebir el Trébol sin la subcomisión de rugby, o sea, sin ser parte somos parte del Paysandú del club. Y así debería seguir. Emociona, siempre te da esas alegrías de Trébol de entrar. Una vez cuando éramos más pendejos, entrar y te habían puesto las torres de iluminación. Y a nosotros, ¿qué pasó acá? Y vos veías que era el sacrificio. No es que se lo trajo un tipo como puso la guita y compraron las torres, no, de los pibes que hacían la fiestita, el fiestón, laburaban, entrenaban, hacían cosas para
para juntarla y llegaban a ese objetivo y se cumplía. Es de uno, es como si vos hubiese hecho, te hiciste tu casa, ¿viste? Esto es tuyo, lo hicieron ellos. No les cayó del cielo. Hicieron todo, lo hicieron ellos. Todo lo que vos ves acá lo hicieron ellos. Con esfuerzo, nadie les dio nada. Todo lo hicieron los jugadores. Jugadores, exjugadores, familiares, pero esto se hizo todo lo que viene, desde los palos hasta las luces, la sede, las pelotas, todo se hizo grupo. Y bueno, eso es lo que tiene Trébol con respecto a la semejanza con el interior. En el interior la familia se mueve mucho en bloque. Ya sea de repente vas a una canchita de baby fútbol y ves que juega el niño y está toda la familia mirando al niño. Y bueno, y en el rugby lo mismo. Y si encima tenés un club como el club de golf, el Trébol de Paysandú, que contiene a la familia, que tenés desde parrillero, pincho, canchitas, piscinas, gimnasio, tenés todo ahí donde la familia puede ir a hacer una especie de mini campamento y estar todo el fin de semana, es muy, muy importante. Fue un hito, sin lugar a dudas, de haber podido estar acá adentro del club. Y después de eso, dos cosas más, el haber podido hacer nuestra sede y el haber podido tener durante muchos años un lugar en Montevideo, una casa donde los chicos que iban tenían lugar para estudiar, tenían lugar para quedarse a dormir si querían, donde tenían el gimnasio, donde tenían el consultorio médico, no solo por las lesiones, sino por cualquier tipo de... O sea, el irse a Montevideo, muchos de los capaz que van a escuchar esto saben lo que es el desarraigo, era mucho peor antes, sin comunicaciones, sin todo. Y esa casa y ese tener gente mayor allá, a los que iban los contiene, y sigue pasando lo mismo ahora, sigue pasando exactamente lo mismo. El chico de 19 años que se va, por más que las comunicaciones sean más fáciles y todo, digo, el chico que se va tiene un padrino que lo lleva, lo trae, lo acompaña, lo ayuda y bueno, y eso, ese sentido de pertenencia de que tanto hablamos, se da mucho por eso, ¿viste? Se da mucho por eso y yo lo vuelvo a insistir, digo, el sentido de pertenencia y respeto, la palabra esa famosa clave, no solo en el rugby, sino en la vida, creo que son dos de los pilares de los que nos asentamos, ¿no? El rugby sin respeto sería una anarquía. Y no solo el respeto, sino hay lealtad. Hay lealtad al compañero y al contrincante ocasional, porque es un deporte muy fuerte, muy potente. Y si vos no tenés todas esas condiciones, respeto, lealtad, no podrías hacerlo porque sería una guerra, y no es una guerra. Vos ves cómo se están cayendo y te van protegiendo. El rugby se juega sin casco, se juega sin protección, se juega a cuerpo desnudo, o sea, lo que muestra que son personas que entregan su carrocería y respetan la tuya. Por supuesto, te van a querer parar, te van a tirar, pero nunca te van a querer lastimar. Decir respeto, el respeto más amplio de la palabra, respeto a uno mismo para entrar a la cancha, respeto hacia los rivales, hacia el referee, hacia la tribuna, hacia el club, hacia todo, digo. El rugby es un deporte fuerte, que se juega en un deporte de contacto, respetando al otro, sin querer lastimarlo, pero sí jugando fuerte, respetando las reglas, respetando al árbitro, respetando en los terceros tiempos, que es lo más importante del deporte en el rugby en este caso. Ahí creo que está el respeto y la humildad de recibir al otro, si sos local, recibir al otro club, al otro equipo y agasajarlo de la mejor manera, comiendo, tomando algo y pasar un buen rato. Creo que eso, el tercer tiempo no tiene ningún deporte y eso es lo que hace diferente al rugby. Es una filosofía de vida que tiene dos tiempos, pero el tercer tiempo es después del partido donde vos te reconciliás con el máximo ocasionado adversario que te paró, que te frenó, pero con lealtad, y construís una amistad para toda la vida. Y en eso Trébol es un equipo líder, porque los terceros tiempos en Paysandú siempre fueron maravillosos. Y el rugby es lo que tiene, yo no lo llamaría un deporte, ya me cuesta decirlo deporte, yo lo llamo una actividad muy especial que se caracteriza por un verticalismo también, ¿no? Y ese respeto a la autoridad, digamos, es una cosa que no solo es es necesaria para el deporte, sino es muy complicado. Tú jugaste el rugby, está cada vez más complicado estar ahí adentro, realmente. Es complicado, tenés que tener las cosas claritas.
cómo después de ciertos años, se empieza a cerrar lo que se llama la cadena. Y ya tengo un nieto de 1 año y uno de 6 meses, o sea que me moriré en las canchas, porque la idea es que después ellos sigan también, porque digo, con todo lo que se vivió, yo creo que ya es una pasión que se va a transmitir de generación en generación. Y todo se hace como más fácil, digamos, ¿no? Porque ya los hijos de los hijos y ya están jugando en primera y ya entienden una cantidad de cosas y los padres entienden, los jugadores entienden, entonces todo se hace mucho más fácil. Digo, no sé cuánto tiempo lleva, nosotros te puedo asegurar que nosotros con 40 años recién estamos como aceitando la cadena, a pesar de que, ya te digo, de los 40 años que tenemos de vida. Son ciclos largos, pero que se hacen muy fuertes y después se hacen muy fuertes. Después que armar la cadena es difícil romperla. El infantil y el juvenil, prácticamente cuando llega arriba, ya está horneado, digamos, está pronto. Después depende de cada uno, de tu propio corazón, a lo que quieras llegar, ¿no? La rueda se transforma en un círculo virtuoso y de sinergia positiva, o sea, que jugadores de M19 entrenen jugadores de M13, que jugadores del plantel superior entrenen la M19 y entrenen la M17, que se vaya continuando el legado y que también genere motivación en los chiquilines de esa generación de los fines de semana a ir a ver el plantel superior, o sea, que están sus técnicos jugando dentro de la cancha. Jugadores de primera que vienen un rato, que vienen a entrenar a los chiquitos, ese tipo de cosas, por ejemplo. Vienen antes, se quedan, hacen de referee, se quedan al tercer tiempo, o sea, organizan los viajes, están en la Unión de Rugby del Uruguay como delegados, como ese tipo de cosas, pero después en la chiquita, en la chica, en la que uno tiene que ser como esa persona profesional, como te digo, o no profesional, o laburante que labura 8 horas y que el loco después viene con una sonrisa, entrena y entonces el ejemplo es chiquito, hasta levantar un vaso caído en el piso. El ejemplo son una esponja los chiquitos y los juveniles, ¿viste? Son muchísimo más inteligentes y más vivos de lo que uno a veces le parece, ellos captan todo. Y eso se va formando la famosa cadena, ¿viste? Hicieron el quincho nuevo y ves que hay minas que son madres o hermanas laburando. Y eso es lo más lindo que tiene. Yo creo que para cualquiera que tiene un club, tener la familia adentro de ser, como decías vos, la generación que viene asegurada. La fiesta. Vos sabés bien, Alexis, ¿quién viene a las 12 de la noche de un 24 y se queda hasta las 10 de la mañana laburando acá por amor al arte? Digo, y vienen 100 personas a hacer eso, desde hace 42 años. Yo creo que todo ese trabajo y todo ese sacrificio te genera el sentido de pertenencia que hoy tiene un club, que creo que otros clubes no lo tienen o trabajan y no tienen tanta gente como tenemos hoy nosotros. Y a ver, se resigna a muchas cosas, sobre todo tiempo, porque le dedicamos tiempo, los que están en Paysandú o mismo los que están en Montevideo, que a veces hasta es igual o mayor el sacrificio, porque están lejos de la familia, es estar toda la semana o trabajando o toda la semana yendo a clases y el fin de semana, que es lo que tenés libre, en realidad viajás, estás fuera de tu casa, a veces durmiendo mal o viajando incómodo. Ahora esas condiciones ya mejoraron y no están así, pero en ese momento viajando en una caja de una camioneta o apretados en algún auto, y se resigna sobre todo tiempo de novia o de estudio o de familia. Nosotros siempre lo que dijimos es que incentivamos a que se pueda hacer todo, bien organizado se puede hacer todo. Obviamente sabemos que esto es un deporte amateur y lo hacemos porque nos gusta. Y a ver, primero está el trabajo, el estudio, eso lo tenemos todos muy claro, pero insistimos mucho en que organizándose se puede hacer todo. ¿Y por qué lo hace? ¿Por plata? No, al contrario, pone plata para el gasoil, pone plata para el entretiempo, pone plata para la camiseta, pone plata para los viajes, pone plata para... al contrario, perdés plata, perdés miles de pesos, perdés. Renunciás a vida social, renunciás a eventos familiares, renunciás
no sé, tiempo con tu novia si la tuvieras. Renunciás a veces a costa de lo que te digan tus padres, a poner el estudio a veces en el primer lugar. Solamente que tenés que reordenar tu vida sabiendo que los martes y jueves tenés práctica y bueno, vas a tener que estudiar más temprano o más tarde, o dejar de ir a alguna otra cosa. Pero claramente eso es como una inversión y se reditúa a posteriori de alguna manera. Perdés a nivel monetario. Digo, el resto lo pones en la balanza y la balanza siempre te da positivo, lejos, ¿no? Es un sacrificio. Todo jugador de rugby sacrifica trabajo, familia, o sea, empecemos al revés. Familia, esposa, hijos, novias, trabajo, dinero, tiempo libre, pero amigos. Pero bueno, como dice el refrán, sarna con gusto no pica. Ganás amigos, ganás aprendizaje que pasa más allá de la cancha, te sirve a la hora de trabajar, te sirve a la hora de relacionarte, te sirve cuando hay buenos resultados y te sirve cuando hay malos resultados a la hora de enfrentarlos también y seguir para adelante. Porque si hay algo que te enseña es que te tenés que caer y pararte. Y está muy bueno eso que te lo marquen cada uno y que vos seas capaz de marcárselo a alguien después. Elegir es renunciar. Nosotros tenemos gente que tiene, por decirte, profesionales que tienen 3, 4 hijos y que bueno, eligen ellos en vez de quedarse una noche de 0 grado en su casa o capaz hasta con los problemas que puede tener con la señora, con los hijos, se viene a una práctica para estar con sus compañeros porque el rugby, si tiene algún defecto, si es que lo tiene, es que se juega no solo de 15, se juega de 26, porque son 26 personas que necesitas para representar un equipo. Cuando yo llego a Buenos Aires, empiezo a jugar, dejo de jugar los domingos, que era Uruguay, empiezo a jugar los sábados allá, y realmente es otro deporte. Tenemos jugado los domingos, porque el sábado hacíamos la práctica en conjunto. Bueno, tuvimos años de discusiones de qué hacer, porque realmente el jugador se quemaba mucho, el viernes se tenía que cuidar, el sábado entrenaba, el domingo jugaba, el domingo llegaba a las 12, 1 de la madrugada al otro día a laburar, entonces se decidió jugar los sábados, pero al jugar los sábados eliminás la práctica del sábado, la práctica en conjunto, pero bueno, se tomó una decisión, el cuerpo técnico tomó una decisión y se llevó adelante y bueno, y se sobrellevó. De las decisiones más grandes y más relevantes que ha tomado el club porque le dio vida social a los jugadores, le dio mucho más vida al club. Los sábados normalmente cada vez es una fiesta más grande el día que hay partidos en el club. Y aparte en aquella época jugábamos los domingos, viajaban los sábados, llegaban de tardecita, entrenábamos a las 6:30 de la tarde hasta las 7, coordinábamos, nos juntábamos los de Paysandú con los de Montevideo y jugábamos todos los domingos del año. Lo cual era también sacrificado, los jugadores no podían salir un fin de semana. De repente podían salir el viernes, pero el sábado no podían salir. Entonces, ese cambio yo creo que fue positivo también, que hizo Trébol ahora en los últimos años. Nosotros siempre habíamos jugado los domingos porque los sábados lo utilizábamos para poder coordinar. Y entonces lo que hicimos fue hacer algo paulatino. Jugábamos sábados de noche, solo con los clubes que tengan en sus canchas luces. En el año 2016, que Nicolás Grille deja la primera, yo agarro la primera y ya venía Mateo Durán agarrando la intermedia y bueno, yo entreno en el 2016 y en el 2017 ya arranca Mateo con Pancho Bulanti y bueno, y con Nicolás también ahí. Sí, Mateo siempre fue un loco que veía muy bien el juego, como lo ven todos los Durán. Nosotros lo que tratamos siempre es de generación en generación tratar de ir inculcando lo que nos inculcaron a nosotros, que básicamente es lo que se pide en todo grupo, que es respeto, sacrificio, humildad, compromiso. Nosotros veníamos trabajando muy bien en lo que era todo lo que es inferiores, juveniles y todo, pero nos faltaba que el plantel superior tenga mucho más profesionalismo, que fue lo que le dio Mateo y Francisco Volanti al plantel superior. Allí está Martín Mendaro, una de las figuras hoy en el banco de suplentes. Mateo introdujo un sistema de juego muy ambicioso que requería de jugadores muy bien técnicamente y muy bien físicamente. Hablar del mismo idioma en todas las categorías, en primera, intermedia y preintermedia, hace que el mismo lenguaje canalice sobre un objetivo en común. Que está bueno porque vos vas sacando jugadores y el sistema se va aplicando por sí solo.
Lo que hicimos también fue bajarlo a todo el club. Nosotros el deporte competitivo del club es a partir de la M17. La M17 y la M19 del club y todos los planteles superiores juegan de lo mismo. Entonces vos subís a un jugador y hace lo mismo. Me parece que es ahí ahorramos camino. Antes de analizar un partido de rugby era muy difícil porque vos tenías que primero conseguir a alguien que filme, después bajarlo, después desmenuzarlo, que quizás eran posibilidades que tenían solamente los planteles de primera del rugby de Buenos Aires y los planteles de primera de fútbol de acá. O sea, ni en el básquetbol se hacía ese laburo. Y eso el club lo venía haciendo porque, por ejemplo, Martín Grille, Miguel, se hacía, pero ¿qué pasa? El club lo hacía en la etapa de definiciones. Y en la etapa de definiciones es prácticamente una autopsia, porque es difícil que vos en 2 semanas puedas mejorar lo que no hiciste bien en todo el año. Los deportes colectivos, el deporte colectivo siempre me gustaba y el rugby era como el que me despertaba una pasión. Jugué a todos los deportes de chico y el rugby fue como el que me marcó. Hago todo pensando en rugby, en el trabajo pienso como rugbyer, en el estudio pienso como rugbyer, en la calle pienso como rugbyer, en todos lados pienso como un rugbyer. Eso es pasión, eso es enfermedad por el deporte. La pasión surge básicamente, interpreto, por 2 partes. Por un lado está la parte deportiva, de lo cual nosotros somos deportistas y siempre tratamos de competir y dar lo mejor de sí mismo. Y por otro lado está siempre dejar en lo más alto posible la institución que todos pertenecemos. Yo creo que ahí se genera como un fuego que es lo que nos va motivando a dar lo mejor de sí en cada situación. Una camada muy buena de jugadores de rugby que se juntó este año. Sumarle un cuerpo técnico muy bueno con Mateo, Tecla y Pancho, muy competitivos los 3, y sumarle una subcomisión de rugby muy alineada hacia la competencia, hacia lo que piden los entrenadores. Yo creo que se encontró trabajo de muchos años y todo eso y fue lo que nos dio la frutilla de la torta. Y sabíamos que se iba a dar. Creo que nadie pensó que este iba a ser el momento. Creo que se fue dando solo y terminó como quien dice, dándose. Creo que nadie lo imaginaba. Pero no nos saca de nuestro foco, que nuestro foco es tratar de ser cada vez más gente y mejor gente. Tratar de que el grupo vaya creciendo más en importancia humana, separando un poco la parte deportiva. Dentro de la cancha y fuera de la cancha, y hablo cuando organizamos una fiesta de fin de año, cuando organizamos la Noche de la Nostalgia, Halloween, el Seven o cuando hacemos 700 kilómetros para jugar 30 minutos. La subcomisión de rugby que trabajó muy bien y mucho, con 10.000 cosas para juntar plata, para el bienestar del jugador, para el bienestar del staff, para la infraestructura, para 50 cosas. La sanidad hizo un papel importantísimo, tanto en Montevideo con Mauri como acá en Paysandú con Camejo y Julito Márcico. Una de las cosas que yo siempre destaco fue clave el club de golf. Un club de esta característica, un club de Malino del Uruguay, que tiene una infraestructura de envidiar, no creo que sea posible, no se hubiera sostenido en el tiempo Trébol sin estar con el Paysandú Golf Club. 2 canchas iluminadas, gimnasio, profes rentados, la secretaría que se mueve está a disposición constantemente de la estructura, eso no tiene valor. Yo creo que el rugby te enseña cosas que los demás, te enseña valores que los demás deportes no te lo enseñan de la misma manera. Tenés que ser un referente en la puntualidad, en la calidad de cómo entrenás, cómo te alimentás, en el compañerismo, en cómo ayudás al club. Como salimos campeones es como que puede haber una sensación de que tenemos que ser campeones de vuelta y no, esa no es nuestra responsabilidad. Eso puede ser consecuencia del juego. Entonces sí es nuestra responsabilidad mantener el nivel de juego. Esa es nuestra responsabilidad. Si en algún momento nos creemos que somos campeones y no nos sacrificamos y nos olvidamos de entrenar más duro que el año pasado y seguramente vayamos a parar donde haya que parar. En verdad el gran objetivo es seguir haciendo lo que se está haciendo, ampliando la base de juveniles,
a la primera le lleguen jugadores, que se mantenga el buen ambiente, que la gente esté cómoda y que sigamos teniendo 70 jugadores en primera. Soy un convencido que el secreto de un club está en las inferiores, no en la primera. La primera del club es compleja por la responsabilidad, pero es sencilla entre comillas, ¿no? En la aplicación y en el transporte de conceptos. Pero si me preguntás el estilo de juego, me gustaría ver a los juveniles de Trébol jugando como Japón. Eso sería la forma que obtendría resultados, no descuidando todo lo demás que hablamos anteriormente. La receta, receta sí hay una, sí, sin lugar a duda, que es, digo, yo lo repetí, creo porque me salió del alma la primera vez que hablé, y que el laburo paga, hay que laburar. En mi época fue la Cachila, más en el tiempo, ni que hablar de lo que fue All Christian también, y lo que ha sido Carrasco Polo en cuanto a mantenerse. Yo creo que eso es algo realmente que hay que sacarse el sombrero y valorar lo que significa poder mantenerse durante muchos años en un campeonato. Nosotros, como objetivo, siempre fue estar entre los 4 de arriba. En el 2005 yo les digo, miren que siempre después de un año bueno viene un año malo, si uno no pone los pies sobre la tierra, ¿no? ¿Y qué pasa? Carrasco venía ganando estos 15 años y siempre había pasado que había salido segundo Christian, segundo El Boy, segundo Cuervo, segundo Cricket, y cuando llegaban a ese segundo puesto pensaban que ya el objetivo exclusivo era Carrasco Polo, que estaban ahí en la cresta de la ola. Y yo decía que mi experiencia marcaba que el objetivo principal era que no te ganen los que venían abajo, porque esos te querían comer el hígado, porque vos los habías desplazado. Y si vos te mentalizabas solo en Carrasco Polo, no te ibas a mentalizar en los cuadros que venían de abajo. Yo digo que es un proceso de cosas en donde hoy Trébol está marcando un sendero, un cuadro que fue de menos a más y bueno, llegó a un punto en donde va a tener que ver cómo lo consolida. Porque conquistar es una cosa y colonizar es otra. Hay que redoblar esfuerzo y eso, lo que hablábamos durante la entrevista, nada. Si hiciste 10, bueno, no alcanza, ahora hay que hacer 11. ¿Viste? Porque todos los equipos que van a jugar contra ti saben que están jugando contra el campeón. Y eso te genera una adrenalina superior, un compromiso superior y una concentración superior. Así que Trébol se va a tener que poner los pantalones cortos todos los fines de semana, pero también los largos, que es la experiencia de poder reeditar cada fin de semana, porque eso es lo mejor. Bajemos los errores en defensa, saquemos este partido, saquémoslo entre nosotros. Vamos a echar para adelante, dale. ¡Atención! ¡3, 4!